Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor que nos permite estar una vez más aquí con cada uno de ustedes, amados hermanos, llevándoles un cortito video para la gloria de Dios. En un día frío, como ustedes pudieron ver en ese corto video que mi esposo les acaba de hacer, estamos rodeados de nieve, de las montañas, un clima frío, pero para la gloria de nuestro Señor aquí estamos queriéndoles hacer un corto video, ya que este lunes no vamos a poder estar, por eso les vamos a compartir este video, que espero que lo puedan mirar, que ustedes puedan edificarse con este video, amados amigos, hermanos que van a ver este video. Pues una vez más les saluda su amiga y su hermana Sonia, juntamente con mi amado esposo, que ya yo creo que ya lo conocen, mi esposo Humberto, pero para los que nos van a ver por primera vez, somos los esposos Durán, Sonia y Humberto, para servirles. Y si usted es primera vez que va a ver este video, le invitamos a que se suscriba, a que le dé clic a la campana de notificaciones. Nos gustaría que fuera parte de esta familia en Cristo, que tuviéramos la oportunidad de conocerle, no tal vez en persona, pero a través de sus comentarios, a través de que puede dejarnos una petición de oración, y con gusto nosotros estamos orando por los matrimonios. Si es primera vez, le damos la bienvenida a nuestro canal que se llama Edificando Vidas para Cristo. Todos los lunes tenemos una programación en vivo a las 7:30 p.m. hora de Utah. No sabemos qué hora es en su país, pero le invitamos todos los lunes 7:30 p.m. Dele clic a la campana de notificaciones para que le llegue un aviso cuando estemos haciendo un video en vivo o cuando bajemos un video, y será para nosotros un placer poder conocerle a través de este medio. Amén. Así es que reciba un cordial saludo, le damos la bienvenida a este video, y bueno, les introduzco a mi amado esposo para que lo salude. Amén. Bendiciones a todos ustedes allá en la hermosa Colombia, en el hermoso Perú, en la preciosa Argentina, que estamos esperando el día de mañana a ver qué pasa con ese partido de fútbol. Me imagino yo a mi hermano Juan Campos allá todo emocionado, esperando ese momento. Damos gracias a Dios también por aquí, por todos los hermanos aquí en Estados Unidos, en El Salvador, en fin, en Nicaragua también, en España, recibimos mensajes desde España, y pues para nosotros es una bendición, hermanos, poder estar aquí con todos ustedes, aquí en el calor de nuestra humilde casa, esperando que el Señor también esté en sus hogares, bendiciendo sus corazones, los deseos de su corazón. Un año que recién va a terminar, estamos en los últimos días del mes de diciembre, y esperamos que el próximo año sea un poco más mejor para cada uno de ustedes. Los bendecimos y pues Yes, thank you. le damos gracias al Señor por todas las Bye. bendiciones. God bless Merry you. Christmas. Aquí estamos afuera grabando en vivo, y pues los amamos en el Señor. Han pasado ya muchos años ya desde que el Señor restauró nuestro matrimonio, y estamos haciendo memoria de esos tiempos difíciles que pasamos. Fue una tormenta terrible, pero lo que Dios hizo en nosotros lo hará contigo también. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Es necesario que seamos procesados, porque en medio de ese proceso Dios hace cosas maravillosas. Créelo con todo el corazón. Bendecimos a mi hermana Lidiera allá en México, a mi hermana Rosa de la Rosa, a mi hermano Jimmy Vargas, a tantos hermanos preciosos que los amamos en el Señor, y pues espero que este video sea de bendición para ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos aquí, que sí hace frío, pero aquí al frente tenemos un sol que es el que nos está calentando,
íbamos a ir a hacer este video allá por las montañas, pero lo que pasa es que entre más alto hace más frío, y aunque el sol esté allí, quieras o no, los teléfonos se congelan del frío. Ya nos pasó una vez que quisimos ir a hacer un video y sí hicimos una parte, pero tanto era el frío que se nos quedó frisado el teléfono. Entonces preferimos hacerlos aquí alrededor de nuestro hogar. Entonces aquí estamos haciéndoles un video que va a ser pues en reposición del en vivo que no vamos a tener el día lunes. ¿Y cuál es el tema que vamos a llevar ahora? Desde hace tiempo Dios me ha estado poniendo este tema y yo le pido al Señor que sea Dios dándole a mi esposo más que todo la sabiduría, porque él tiene que resetear su mente de irse años atrás, donde Dios hizo un milagro en nuestra vida. ¿Y cuál es el tema que les quiero llevar hoy? Prácticamente va a ser como un testimonio de lo que vivimos, porque nosotros hemos dado el testimonio de nuestro proceso, cómo fue que Dios nos restauró, pero ahora queremos hablar una parte que para mí me parece muy importante. Fue la parte cuando mi esposo regresó, fue la parte porque muchas mujeres tienen esa inquietud. ¿Qué pasa cuando tu esposo regresa? Muchas veces va a regresar, pero a veces es un regreso así ficticio, de que vienen y se vuelven a ir. Mi esposo, para poder regresar y quedarse en casa, ya cuando Dios lo trajo ya definitivamente, él hizo, pues, yo sé que hay muchas mujeres que los esposos han hecho muchos intentos de regresar, han regresado quizás hasta más de 10 veces y siempre se terminan yendo, pero en nuestro caso fue por la misericordia de Dios. Mi esposo vino 2 veces, las 2 veces, la primera vez de visita, solamente dijo que venía a ver a los niños, yo estaba consciente que él no venía a quedarse. La segunda vez vino con maletas hechas, diciendo que se iba a quedar. Entonces igual se volvió a ir y me dejó todas sus maletas y su ropa. Bueno, eso es solo un resumen. Entonces vamos a hablar de esa tercera vez, que me acuerdo que cuando yo le dije esa segunda vez él se fue, yo lo dejé ir, me quedé en paz, como confiada en el Señor. Esa segunda vez que se fue, que supuestamente venía a quedarse, yo me quedé con una tranquilidad, con una paz de parte del Señor, y lo dejé ir sin hacerle complaint, sin decirle no te vayas. Yo lo solté, dejé que se fuera, ni siquiera lloré, ¿no? Que en ese proceso Dios me dio una fortaleza para dejarlo ir, hasta lo fui a dejar al aeropuerto, me acuerdo yo, y lo solté, lo dejaba ir. Pero la tercera vez que él vino, me dijo, me acuerdo las palabras que dijo: la otra vez que venga va a ser definitivamente. Y entonces yo sentí que Dios me habló, me dijo: la otra vez que venga yo estoy seguro que si vuelvo a venir me voy a quedar. Entonces ocurrió una tercera vez donde él se vino de nuevo para acá. Entonces les quiero hablar de esa tercera vez, cuando Dios lo trajo a casa por tercera vez. Entonces eso quiero que mi esposo va a tomar parte, porque ahora el tema le vamos a llamar: ¿qué pasó cuando mi esposo regresó a casa? ¿O qué pasa cuando los esposos regresan a casa? Cuando ya Dios te los devuelve, ¿qué pasó? Ese es el testimonio que vamos a dar. ¿Qué pasó? Y lo vamos a decir como nosotros lo que hemos vivido. Creo que te va a dar la pauta para cuando tu esposo regrese a casa, que Dios te lo envíe. Te vamos a decir cómo fue la experiencia que tuvimos, porque muchas veces como mujeres, yo como mujer, voy a hablar mi parte como mujer, tenemos la expectativa de que ellos van a regresar y que van a regresar ya con una mente transformada, cambiada, y que todo va a ser color de rosas. Las mujeres, creo que muchas tienen esa expectativa, y muchas me han dicho: mi esposo regresó, pero se va con la otra persona, se sale y se va y está hablando o texteando en el teléfono, entonces yo no sé qué pensar. Yo como mujer te voy a contar mi parte, porque yo lo viví. Yo viví esa parte cuando mi esposo regresó, y él sí venía con la disposición de quedarse y de hacer vida y de quedarse. En su corazón estaba el deseo de hacerlo, pero acuérdense que vienen golpeados del enemigo, vienen con ataduras todavía si Dios lo regresa. Pero en ese proceso, cuando Dios te regresa a tu esposo, Dios tiene que seguir afirmándonos y tiene que seguir trabajando. O sea, no termina ahí cuando tu esposo regresa. Porque cuando tu esposo regresa a casa, la cosa se pone más dura, más difícil. Yo te voy a poner mi parte, él va a hablar su parte. La cosa se pone difícil para uno de mujer, porque uno tiene la expectativa: ya regresó. Ay, amada mujer que estás allí,
las cosas no son así como tú piensas. Cuando ese esposo Dios te lo regresa, ese esposo Dios sé que Dios lo manda, pero Dios te va a seguir procesando, porque Dios va a seguir procesando, seguir procesando tu paciencia, tu fe, tu perseverancia, porque si tú no soportas a ese varón que viene todo arrastrado por el enemigo, que viene con ataduras, que ha ido como el hijo pródigo que se fue, dice, a vivir perdidamente y que estaba hasta con los cerdos. Los varones regresan con ese mismo, como el hijo pródigo, en derrota. Tal vez han estado perdidos allá afuera en cuántos pecados. Entonces nosotros, ¿y qué hizo el padre? Dice de que el padre, cuando aún lo vio de lejos, dice que corrió y lo abrazó. Ese es el amor de un padre. Y cómo nosotros recibimos a ese esposo. Tendríamos la misma actitud de, a pesar que vienen, que nos han sido infieles, abrazarlo y recibirlo con ese mismo amor, con esa misma misericordia con que Dios abrazó a ese hijo pródigo, porque así deberíamos de ser nosotras, si tenemos el amor de Dios. Entonces, te vamos a hablar de esa parte, de cómo fue cuando mi esposo regresó. ¿Cuál fue el proceso? Y yo sé que muchas mujeres dicen, mi esposo regresó, pero yo veo como que no. Una persona me escribió y me dice, yo pensé que iba a venir renovado, restaurado, que la mente transformada. No es así. Dios va a seguir puliendo tu vida y te va a seguir procesando a ti, mujer, porque ese varón viene, como te digo yo, viene de allá arrastrado por el enemigo. Viene tal vez como el hijo pródigo, creo que a lo mejor hasta huelía a cerdo, de estar allí con los cerdos día a día. A lo mejor ese hijo pródigo venía y llegó a la casa del padre con olor a cerdo, pero dice que el padre le cambió sus vestiduras, le puso un anillo, lo besó, hizo fiesta, porque dice que el que se había perdido había regresado. Y así regresan esos esposos como el hijo pródigo. Es una enseñanza tan tremenda. Pero ¿cuál es el papel tuyo como mujer? Como mujer, ¿cuál es tu función como mujer? Si en realidad vas a recibirlo con amor, vas a recibirlo y vas a tener paciencia con ese varón, o vas a ser de aquellas que le va a estar dando y dando y dando y dando, que te fuiste, que estuviste con la mujer extraña, acordándote de lo que él hizo allá afuera, porque allí Dios va a probar qué tanto amor tienes por ese varón, qué tanta paciencia tienes por ese varón. Y te lo estoy hablando mi parte como mujer, porque Dios me procesó en ese momento. Fueron aproximadamente, desde que él regresó a casa, fue una guerra espiritual, pero tremenda, como no tienes idea. Era una guerra donde Satanás peleaba por llevarse a mi esposo, por llevarlo, por arrastrarlo allá de donde Dios ya lo había sacado. ¿Y cómo es que se ganan esas guerras, esas batallas espirituales? De rodillas, mujer, clamando por el alma de tu esposo, guerreando espiritualmente, no en tus fuerzas, porque es en el poder del Santo Espíritu que podemos ganar esa batalla guerreando. Nosotros vemos cómo los esposos vienen confundidos, vienen todavía ciegos, porque no sabemos en lo espiritual dónde el enemigo los ha tenido envueltos. Y la función como nosotros de mujeres, que Dios en ese tiempo nos dé la paciencia, nos dé la sabiduría, nos dé las armas espirituales para nosotros poder guerrear y clamar y ayunar y orar y orar y orar por el alma de ese esposo que todavía viene. Y el Señor, ahí es donde nosotros como mujeres tenemos que ser mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres que verdaderamente estemos llenas del amor de Dios. Y esa es la parte. ¿Qué pasó cuando mi esposo regresó? Entonces yo te di nomás un panorama pequeñito, pero yo quiero que mi esposo pueda contarle la experiencia. ¿Qué pasó en su vida cuando él regresó? Como las mujeres piensan que todo es color de rosa. ¿Cómo se sentía él en lo espiritual? ¿Cuál era el sentir de él? ¿Qué era lo que pasaba por su mente? ¿Cómo él fue siendo liberado poco a poco? Porque fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Tiene que haber un reencuentro entre el esposo y la esposa. Es como empezar una página de cero. Es como volver a conquistar el corazón de ese esposo y el esposo de la esposa. No es algo tan fácil. Volver a empezar de nuevo es como volver de cero. Pero si nosotros estamos revolviendo el pasado, créeme que vamos a echar a perder todo lo que Dios quiere hacer en ese matrimonio. Si nosotros como mujeres, en vez de ser sabias, nos comportamos como mujeres necias, imprudentes, y estamos dale a lo que hicieron estos hombres allá atrás, olvídese, vamos a echar a perder, porque yo lo viví.
Y yo podría decirte tanto que pasó en ese momento, pero yo le voy a dar el lugar a mi esposo para que él cuente su experiencia. Amén, le doy el lugar a mi amado esposo. Pero antes que todo quiero darle las gracias a todos ustedes que se suscriben al canal, que comparten los videos, que le dan like. Cuando usted le da like, usted mismo ha visto que el proceso de crecimiento en el canal ha sido gracias al apoyo de todos ustedes. Y como ya lo he dicho muchas veces anteriormente, esta es una congregación virtual. Hay muchos que nos halagan y nos ponen el título de pastores, pero pues en realidad solo Dios conoce nuestros corazones y Él sabe que nuestro mayor deseo es servirle y agradarle, y nos honran cuando nos hablan así. Yo me he dispuesto a de que ya no voy a temer a lo que el hombre diga, sino que el concepto que Dios tenga de mí es el que importa, ese es el que interesa. Y pues gracias a todos ustedes por la confianza y por estar siempre ahí pendientes de los videos, y saber de que lo más maravilloso es saber de que Dios toca las almas que han sido transformados y han sido sanados por medio de esta plataforma. Gracias. Y antes de comenzar todo, también quiero orar por todos en esta preciosa tarde. Antes de hablar un poco del proceso que hemos pasado como matrimonio. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa tarde, una tarde preciosa, Padre, donde podemos sentir tu presencia, donde podemos sentir, Señor, el amor de todos aquellos que están al otro lado de la pantalla. Sabemos que tú has restaurado nuestro matrimonio con un propósito, y es de llevar, Señor, fe y esperanza a aquellos matrimonios que están en una fase, Padre, muy difícil de pasar. Pero por medio, Señor, de nuestro testimonio y por medio del testimonio de Jesucristo que transforma mentes, corazones, nosotros, Señor, lanzamos la palabra, sabiendo de que nuestro testimonio puede ayudarle a muchas mujeres, a varones también. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de ser usados por ti y de poder proclamar, Señor, a los cuatro vientos que es tu poder, que no hay nada en nosotros, simplemente es tu gracia y tu misericordia, Señor. Obra con todos mis hermanos allá al otro lado de la pantalla. Bendecimos sus vidas, Padre, y creemos que lo mismo que has hecho con nosotros, tú lo harás con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. El detalle sería, y una pregunta bien clave, en todo lo que hemos pasado nosotros como matrimonio. Y eso me lo ponía un día el Señor en mi corazón. Me decía, si yo te hubiera mostrado por todo lo que tú has pasado, ¿pasarías por ahí? ¿Pasarías por ese camino? Y yo le decía a él, de seguro que no. Yo no paso por ahí. ¿Tú pasarías por ahí si Dios te hubiera mostrado? Creo de que no me hubiera animado, porque es muy difícil lo que hemos pasado para llegar a donde estamos. Así es. Pero Dios no nos muestra como a Moisés. A Moisés le mostró tantas cosas. ¿En medio de qué? Del desierto. Él solo obedeció y sin saber lo que le venía, hizo un hombre poderoso en Dios. Con ese testimonio que hasta el día de hoy, usted oye tantas maravillas que Dios hizo por medio de Moisés. Pero si Moisés hubiera sabido por dónde lo iba a pasar el Señor, yo le aseguro que Moisés no, desde el principio le puso excusas a él, diciéndole, yo soy torpe para hablar. ¿Cómo me van a hacer caso? ¿A quién le voy a decir que quién es el que me envía a mí? O sea, ¿no me van a creer?
Y el Señor solo le dijo, pues yo iré contigo, mi presencia irá contigo, no pongas excusa. Si yo hubiera estado en esa situación de Moisés, yo lo mismo, yo hubiera puesto un montón de excusas. Pero ha sido un proceso, como al principio del video decía yo, ¿verdad? Recordando ya casi, tenemos más de 16 años, 17 años. De ver, miren, qué precioso. Se cayó el hielo. 16 años que yo me acuerdo de ese proceso como que fuera ayer. Donde yo vivía en un estado, mi esposa estaba en otro. Aquí en este estado, yo estaba en el estado de California. Y había un sentimiento. Y te lo digo a ti, mujer, para que tú lo veas también. Estaba separado de mi esposa y había una lucha interior en mí. Había una batalla espiritual. Había un deseo de hacer lo correcto en mí. Pero había otro interior en mí que quería satisfacer mis deseos, no la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios también dice que en nuestro interior hay dos personas peleando cada día, cada vez que nos levantamos. Hay una humanidad que quiere agradar a Dios. Y hay otra humanidad que se rebela contra Dios. Y es una lucha espiritual. Y dependiendo de a quién lo alimentes más, ese va a estar más fuerte. Y en ese tiempo, mi interior opuesto al Señor estaba ganando la batalla espiritual. Me hablaban pastores, me decían del pecado en que yo andaba, me decían tantas cosas. Pero en mi interior, que rechazaba lo que Dios quería que yo hiciera, no había el deseo de componer las cosas. Siempre lo he dicho y lo recalco y yo soy un testimonio de que la oración es la que tiene el poder para Amén. cambiar la mente, Amén, amén. el corazón maduro. Si tú lo clamas con todo tu corazón, Dios lo hará. Pasó un proceso muy largo y pues decidí una lucha muy fuerte. Me acuerdo cuando venía yo de camino ya a reunirme con mi esposa, ya le había prometido que nos íbamos a volver a reunir como matrimonio. Pero había una lucha, como a 3 horas de ir manejando en mi vehículo, había una lucha, una cosa que tendía a jalarme a mí para regresarme de donde yo venía, del estado de yo venía, y tuve que pararme en un freeway. Me paré en el freeway y pasé casi como 2 o 3 horas debajo de un freeway meditando si lo que yo estaba haciendo hacía la voluntad mía o la voluntad de Dios, era la voluntad mía o la voluntad de Dios. En mi mente, por un lado, mi esposa, y por otro lado, mi disque felicidad con otra persona. Por un lado, la voluntad de Dios, y por un lado, la voluntad mía. Y a mí, y yo siempre se lo he dicho a mi esposa también, hubo un momento de que Dios puso, y eso es lo que yo te digo, Dios es el que cambia a las personas. Tu mujer no vas a cambiar a tu esposo, no lo vas a cambiar. Tú tienes que clamar a aquel que puede cambiarlo, aquel que puede hacer la obra. Dios me cambió, puso en mi corazón y me dijo, ¿me amas? Y yo no hallaba qué decirle, pues yo le dije, sí, te amo, pues haz mi voluntad. Y agarré camino y me vine. Cuando venimos aquí,
fue otro proceso, duro o no. Demasiado duro. Otro demasiado proceso. Si la separación fue difícil o no, fue difícil estar lejos, ¿verdad? Por 2 años pasamos lejos, separados por 2 años. Tú en un lado y yo en otro, yo haciéndote promesas, voy a regresar. Yo diciéndote, no, sí. Al principio no, al principio le decía yo no voy a regresar contigo. Pero transcurrió el tiempo y transcurrió el tiempo. Y Dios iba haciendo la obra, estaba obrando en nosotros. Es que nosotros a veces creemos que Dios no nos escucha. Y estamos acostumbrados, como ya lo he dicho también, de que nosotros con Dios queremos que todo lo actúe así, de la noche a la mañana, como el microwave, tú lo pones ahí, la sopita, y la pones 30 segundos y listo. Pero cuando Dios tiene un propósito con un matrimonio, lo va a procesar. Hay un proceso, y el proceso es el que duele. Moisés tardó 80 años para descubrir ese propósito. Para nosotros fueron ¿cuántos años de separación? 2 años de separación, después los otros años de adaptarnos los unos a los otros con tantas cosas, con tantas, más mías que la de ella. Porque yo te lo digo, mujer, a ti. Si no fuera por mi esposa, yo sé que nos conocemos, yo tenía 15 años cuando yo la conocí a ella. 15 años. Desde los 15 años yo estoy agradecido con Dios por la mujer que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Porque si yo no la hubiera conocido a ella, yo sé que Dios tenía un plan con nosotros. No conociendo de Dios, andando de novio, yo teniendo 15, 16 años, hablábamos y decíamos, yo quiero vivir una vida contigo, lejos de aquí. Quiero tener hijos contigo, pero que no nazcan en nuestro país, que sean otra nación. Te decía, ¿no? Y ella compartía los sueños conmigo. Ella estaba ahí en mis momentos de depresión. Ella estaba ahí. No podía redactar una carta a mis papás diciéndole que los amaba cuando mi papá estaba aquí. Ella me redactaba las cartas. Le pagaba mal, pero ella siempre estaba ahí. Y lo que más me impacta de ella es la sencillez, la humildad, wow, yo no tengo palabras porque hay un propósito y tenemos que ser procesados. Si mi esposa en aquellos tiempos de los 15 años, que cuando yo tenía 15 años y me conoció debajo de un árbol, y nos reímos a veces de eso, ¿no? Cada momento. Nos reímos, tenía 15. Si mi esposo hubiera visto lo terrible que iba a ser todo ese caminar hasta el día de hoy, yo le aseguro que no se atreve a estar conmigo. Pero cuando hay un plan en el matrimonio, y en cada uno de los matrimonios que nos están viendo, hay un plan, hay un propósito, pero detrás de ese propósito, de ese plan, también está el enemigo de nuestras almas, que viene con luchas, con pruebas no carnales, sino espirituales, situaciones que a veces no sabemos cómo reaccionar porque desconocemos, estamos desprotegidos. Para no hacerse la larga, venía yo ya con mis maletas, y me da tanta risa eso, pues, porque venía yo en el, no sé cómo le dicen allá en México, le dicen el camión,
en otras partes les dicen en mi país les dicen los buses, pues yo venía con aquella expectativa de reunirme con mi esposa y hasta el bus se arruinó. Se arruinó ese vehículo de transporte porque era una lucha terrible. Llegamos aquí, llegué yo aquí y pues mi esposa creo que sufrió tantas cosas y ahí tú lo puedes describir eso también. Cuando yo llegué aquí, cuando yo llegué de allá, que supuestamente ya el Señor había obrado, ¿usted qué expectativas tenía? Sí, pero yo quisiera que dijeras la parte tú. Cuando tú llegaste a casa, ¿cómo te sentías? Si de verdad venías libre, esa parte que quiero que oigas. No, venía con expectativas grandes de saber de que yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero hay una lucha espiritual, es que a veces quisiéramos decirle a las personas cosas que en realidad solo son en el espíritu, en aquella cosa, en la comunión con Dios. Entre más uno se mete con Dios, el enemigo no va a estar aplaudiendo por tu matrimonio, no va a estar, oh, qué bueno que es. No, él va a hacer todo lo posible e imposible por romper el matrimonio. Yo venía con toda la disposición, estaba con toda la disposición, pero había algo espiritual adentro de mí que no me soltaba, que no me hacía sentir libre, no me podía conectar. Siempre estaba mi mente allá. Mi mente decía, como por ejemplo ahorita, yo ahorita disfruto todo esto de la nieve, el frío, pero dime cuando venía, me ponía todo deprimido, triste, decía yo, esto no va a funcionar. Iba recuperando volviendo en sí, como dice la escritura. Pero por otro lado, en el trabajo, los salarios, el primer cheque que yo tuve aquí, y ya yo lo hemos hablado, fue de $25 con centavos, y yo le recalcaba como poniendo un motivo para irme, le decía, ¿y tú crees que yo con esto voy a poder sostenerlos? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y era por un lado, era por otro, era por... Y que hablaba para allá a la otra persona y le decía, ¿sabes qué? No tengo contentamiento aquí no es mi lugar. Y otra en el corazón que Dios quería que yo estuviera aquí. No, mi esposa a veces quisiera que yo les expresara así, no sé, pero en realidad a mí el poder más grande que ha habido es el de la oración, es lo que a mí me cambió. No ha habido otra cosa más maravillosa para mí que la oración. La oración, el ponerte de rodillas, el creer que tú no puedes hacer nada, no puedes solo doblar rodillas. La persona, lastimosamente, cuando yo ya me iba, era una lucha, hermanos, era una lucha. Llegué a un punto que estábamos aquí y yo dije, la voluntad de Dios es esa, pero la verdad no puedo con esto. Y agarré mis maletas y ya he decidido a no más. Y en ese momento fue que una persona le dijo a mi esposa que oraron. Y esa oración, yo sé que esa oración me cambió.
Me cambió una vez también que mi esposa estaba llorando, clamándole a Dios, llorando. Una situación que no se me olvida a mí. Y con el dolor en el corazón me decía, ¿sabes qué? Ya no me hagas más daño. Si quieres, vete, vete. Yo voy a ver cómo hago con mis hijos, pero ya no me hagas más daño. Y eso, hermanos, como que cayeron cosas de mis ojos. De verla clamar, de verla llorar, de ver... Es que yo no puedo decir otra cosa más que la oración. La oración tiene un poder. La oración, yo puedo hacer alarde de aquí, de que yo tenía mujeres aquí, tenía mujeres por allá, pero yo lo que quiero es glorificar a Dios y diciéndoles que hay poder cuando tú crees, mujer. Lo que tú crees imposible, lo que tú crees, o tú mirabas posible por tus fuerzas cambiarme a mí. No, solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios. ¿Algo más que querías decir? No, sigue, tal vez tú quieres agregar algo. No, pues como siempre, pues yo trato la manera de que mi esposo se exprese, pues porque a veces me han demandado mucho que por qué el hermano Humberto no dice mucho. Hasta me han dicho, pues como me han reprendido, que porque solo yo hablo. Y a veces no es que, sino que pues tenemos dos maneras diferentes, pues él se va al punto, pues, y yo a veces es que o sea, yo puedo hacer alarde de muchas cosas terribles que yo hice. Pero eso no va a ayudar a las hermanas ni a los hermanos. A mí no me sirve de nada plantarme como lo malo que yo fui. Todo eso no me va. Porque Dios ha transformado mi vida. El pasado atrás. Cada uno de nosotros tenemos un pasado. Hay una palabra en Eclesiastés que dice, y esa palabra me voló la cabeza a mí. Porque dice que lo que ya fue ya. Y lo que ya es. Y lo que ha de ser, será. Y Dios restaura lo que pasó. Yo no lo puedo restaurar. Él dice que restaura lo que pasó. Yo no lo puedo. Y cuando yo supe la palabra, dije, ¿aún mi pasado lo vas a arreglar? Gloria a Dios. Gloria al ¿O Señor. puedes hacer tú algo por tu pasado? No, yo no puedo. Esas relaciones quebradas con tus hijos en el pasado, los maltratos, todos los desprecios, todo lo que tú has vivido en el pasado, ¿sabes quién lo va a restaurar? Dios. Yo no. Y eso es lo maravilloso. Yo puedo hacer alarde de mi pasado. Lo único que sé es que si Dios me hubiera mostrado, o a mi esposa le hubiera mostrado, por dónde vas a pasar para estar donde estamos hoy, por nuestra, no. Pero Dios en el proceso, como a José tenía sueños, José tenía cosas de Dios, que Dios lo iba a usar, pero para llegar a ser alguien grande en el mundo, tuvo que pasar un proceso, tuvo que ser despreciado, tuvo que ser encarcelado, tuvo que ser vituperado, tuvo que vivir en la cárcel. ¿En cuál de esos procesos vas tú? ¿Estás en la cárcel de tu mente? ¿Estás en el proceso del desprecio?
¿Estás en el proceso de la injusticia? Porque con José fueron injustos. ¿En cuál de esos procesos vas? Porque tarde a la larga, si tú persistes como José, ese hombre tiene un testimonio que si yo creo que si Dios le hubiera dicho, todos esos sueños te los voy a cumplir. Pero para que cumplas esos sueños, tienes que ser procesado. Si quieres ver a tus hijos junto con tu... Tiene que haber un proceso que a veces no lo entendamos. Job no lo entendió tampoco. Perdió tantas cosas. Pero a la larga del proceso, Dios le añadió más todavía. Amén. Y tantas fueron las frases de Job que una dice, y aún del polvo me levantará. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues también no, pues lo que mi esposo dice, ¿verdad? Fue una guerra espiritual. Una guerra espiritual, yo voy a añadir la parte que yo viví. Y yo, pues, él todavía venía, pues, como dice, la carne venía a flor de piel, ¿verdad? Yo era lo que podía percibir lo espiritual. La guerra espiritual en la cual habíamos entrado. Tal vez él no podía porque en ese entonces, pues, él necesitaba tener un verdadero encuentro con el Señor. Yo sé que Dios estaba allí en él, pero él venía confundido, venía turbado, no le hallaba sentido a nada, no se gozaba de estar aquí. Él mostraba desesperación, mostraba que estaba aquí como obligado, no veía contentamiento en él. Cuando él regresó, todavía sentir esa cosa como mujer. No te me acerques demasiado. Es un proceso bien difícil, porque no cualquiera puede resistir a veces el sentirse uno rechazado, el sentirse que la otra persona que tú no eres aceptado, no eres aceptada por tu mismo esposo. Es un montón de cosas que encierra. Entonces yo digo, ¿qué pasó cuando mi esposo regresó? Que empezó una guerra espiritual terrible, terrible en mi hogar, en mi casa. Y yo podía sentir las potestades, podía sentir cómo el enemigo trabajaba día a día, trabajaba sin descanso, con tal de perturbar la mente y el corazón de mi esposo, que él buscara razones para decir, aquí no, este no es mi lugar, no quiero estar aquí, yo me voy a ir. E incluso muchas veces él planeó irse de escondidas de mí, de los niños. La otra persona que lo esperaba en el otro lugar le compraba boletos de avión y él ya tenía planeado irse. Así iba a ser que iba al trabajo, pero en realidad él iba a agarrar un avión y irse sin decirme nada. Y yo pues bien ingenua, pues yo bien creída de que todo iba bien, pero no era cierto. En ese regreso, él intentó muchas veces irse aún de escondidas, no importándole que pues sí que los niños sufrieron mucho en esa edad, en ese tiempo. Y la verdad, un día él mismo me confesó de que él había pensado irse, si lo que lo salvó es que la alarma no le sonó. Hasta Dios no permitió que le sonara la alarma ese día que él ya tenía un boleto, un vuelo de avión donde la persona que estaba ya en el otro estado ya lo estaba esperando, pues hacían planes. La mujer extraña de la que ya hemos hablado, pues es un instrumento tremendo del enemigo. Y hay que tener misericordias por ellas, pues no es que las vamos a desechar, porque Cristo también murió por ellas, murió por todos, no solo por usted y por mí, sino ha muerto por esas personas que han sido usadas nomás por el enemigo nada más, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes de maldad. O sea, y yo tuve que luchar contra todas esas potestades. Era terrible porque era muy atacada también en mis sueños. En mis sueños siempre el enemigo se metía, se atravesaba y como que me decía, pues literalmente que mi esposo se iba a ir, que él no iba a estar aquí conmigo. Era terrible, una guerra espiritual terrible. Yo tuve que vivir todas esas partes donde yo trabajaba en ese entonces por las tardes, donde yo me iba al trabajo
era ni un minuto había salido cuando mi esposo ya estaba conectado en el teléfono con la otra persona. O sea, era una cosa terrible, donde por un lado Dios, él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero por otro lado la otra persona era usada por el enemigo, le decía no sé qué tantas cosas. Era una lucha terrible, terrible. Yo sentía que tenía como a un esclavo en mi misma casa, donde yo no le veía contentamiento, tanto era mi tristeza y mi dolor de verlo en ese estado hasta depresivo, podría decirle yo, en un estado depresivo. No quería trabajar, no le gustaban los trabajos de aquí, renegaba por todo, y yo trataba la manera de tenerlo contento, de atenderlo, lavarle su ropa, darle su comida, a modo que él se sintiera en casa, pero aún ni eso funcionaba. Era algo terrible, hermano. Yo veía cómo él le veía su cara de desesperación. Entonces yo quiero irme a este versículo de Efesios 6:10, respaldado por la palabra, que nosotros a veces decimos que mi esposo, es que la mujer extraña, es que mi esposo, es que la mujer extraña, pero en realidad nosotros tenemos que entender que nosotros estamos luchando con una guerra espiritual, donde nosotros no sabemos cuántas potestades, cuántos principados están allí encadenando a tu esposo, y para que esas cadenas sean rotas, como dice mi esposo, el poder de la oración, el poder de doblar rodillas, el poder de interceder, el poder de ayunar, el poder de clamar con todo nuestro corazón. Ya mi esposo lo dijo, tú no vas a poder cambiar a ese varón, y queremos contemplarlo con la palabra. La Escritura también dice que si tú clamas a Él, eso es tremendo. Cuando tú clamas a Él, clama a mí, la palabra es verdad, es poder. La palabra dice, clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas aún que tú no conoces. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo te ibas a imaginar tú que íbamos a estar aquí? ¿Cuándo? Nunca. 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 Nunca, nunca. Pero ese día yo me acuerdo cuando tú estabas así llorando y de rodillas y llorando, y me decía, vete, ya no me hagas daño. Vete, yo voy a poder con mis hijos, pero ya no me hagas daño. Y eso a mí ese clamor que tú hiciste. Sí. ¿O no? Es que yo puedo hacer alarde de lo malo. Yo puedo hacer alarde de tantas cosas, pero para mí eso ya no tiene sentido. Una vez en Texas, yo estaba en Texas, y yo tenía un amante también. Vaya, hacer un alarde de lo malo. Y en vez de hablarle a un amigo o a alguien, había roto con esa amante. Pero ella aún tenía esperanzas en mí. Y yo le hablé porque estaba hasta en Texas y necesitaba a alguien que me recogiera en la estación de bases. Y me contestó. Y se alegró de verme, de oír mi voz. Y me dijo, yo te voy a ir a recoger. Pero según ella, yo iba a hacer vida con ella también. Yo puedo hacer alarde de muchas cosas, pero ese es un pasado que a mí eso ya quedó atrás. Porque yo entiendo hoy que lo mismo que Dios ha hecho, con nosotros lo hará con tu matrimonio. Pero es necesario humillarnos de corazón, dejar a un lado el yo, como decía mi esposa en su mensaje, que te recomiendo que lo mires. Hay que morir para vivir, ¿o no? Hay que morir para que cosas florezcan en nuestra vida, para que Dios haga florecer cosas. Esa frase tan hermosa que tú dijiste, ya no vivo yo. Y hay que ejercitarlo cada vez que la carne se quiere revelar, hay que ejercitar esa palabra. Yo puedo hacer alarde y esa mujer llegó ahí al Greyhound y contenta de que iba a hacer vida con ella, pero la estaba engañando a ella también.
me quedaba en el freeway y le hablaba, en vez de hablarle a mi esposa, le hablaba a ella. Y ella llegaba con la gasolina y su carro nuevo, de nuevecito del año y todo. Puedo hablar de tantas cosas, pero eso a mí ya no me interesa. Yo ya me perdonó a mí. No se trata de eso, se trata de que si hay un propósito en Dios, Dios nos va a procesar y nos va a llevar a un rumbo que en realidad nosotros por nuestra voluntad no vamos a querer, porque por voluntad nuestra no buscamos de Dios, no lo buscamos. Nadie que vive en la vida cristiana me puede decir a mí que voluntariamente ha llegado a los pies de Cristo. Nadie. Venimos todos golpeados, venimos todos humillados, venimos todos necesitados, venimos todos rotos de nuestro corazón, pero por voluntad propia no. Nadie. Amén, así es. Y te vuelvo a repetir esa palabra de Eclesiastés, dice que lo que pasó fue ya, lo que hoy es ya es, lo que hacer será, pero Él restaura lo que pasó. Amén, gloria a Dios. Eso, yo digo, Señor, aún todo mi macabro pasado, tú lo vas a restaurar. Ahí dice, está en Eclesiastés, si tú búscalo. Él restaura lo que pasó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí podemos mirar la armadura de Dios. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A dónde nos tenemos que fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Estás tú en una situación donde ahorita estás pasando lo que nosotros hemos pasado? El Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza está en Él, no en ningún otro, no en tu amiga, no en tu vecino, porque a veces corremos más al amigo y al vecino que fortalecernos en el Señor. Y en el poder de su fuerza dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabes qué, amado hermano? Estas acechanzas del diablo son las que yo estuve sufriendo en ese proceso casi por 6 meses, una guerra, pero de esas guerras terribles dentro de mi misma casa. Cuando mi esposo regresó a casa, era algo terrible, amado hermano, era una guerra espiritual donde el diablo peleaba por el alma de mi esposo, peleaba como no tienen idea. La mujer extraña por un lado lo asediaba, la mujer extraña por un lado me llamaba, hasta me amenazaba, como que si mi esposo no regresaba, me puso cosas allí que iba a ser en contra de mí, si mi esposo no regresaba para atrás. Era horrible, horrible, pero yo entiendo de que no era ella, era el enemigo usándole, el enemigo a través de esa persona, porque, amados, nosotros no podemos tener rencor con esa persona, esa tercera persona, sino orar por ella, tener misericordia por ella, porque solo son instrumentos del enemigo. Y yo tuve todo esto que dice la palabra, dice que vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios, amados hermanos? Tenemos que ponernos, dice que el escudo de la fe, dice la espada del Espíritu, que es la palabra, que tenemos que caminar, hermanos, en verdad, en santidad, tenemos que estar en oración, tenemos que vestirnos de la verdad, de la justicia de Dios, porque nosotros la única manera que vamos a poder estar firmes y resistir las acechanzas del diablo es que nosotros nos vistamos de todas esas armaduras de Dios. No voy a hablar de las armaduras, pero de todo lo que dice en Efesios 6 del 10 en adelante. Porque no tenemos en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se imagina todas estas cosas con las cuales usted lucha en ese proceso? El diablo está peleando, está luchando, está peleando por el alma de su esposa, de esa esposa que se ha ido, de esa esposa que anda en pecado. El diablo pelea el alma de su esposo. Él no se va a cansar cada día de pelear y de pelear
y para hacerle ver a usted un panorama que no es posible que Dios haga el milagro en su matrimonio, en su familia, porque ese es el trabajo del enemigo. Dice que él es mentiroso y padre de toda mentira. Nos va a hacer ver un panorama como que si nosotros no tenemos esperanza de que algo pase en nuestro matrimonio, pero aquí dice que nuestra lucha no es contra personas. Cuando dice carne o sangre, es que no es contra tu esposo ni contra la mujer extraña, sino tu lucha es contra los principados. Principados son cosas de las tinieblas, hay rangos en el ámbito espiritual, en el ámbito espiritual de las tinieblas. Hay rangos, hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad. Todos esos son rangos que el enemigo usa, este tipo de demonios, para hacernos la guerra, para que nosotros no podamos ver nada bueno, no podamos ver de dónde Dios puede hacer un milagro en tu matrimonio. Contra todas esas cosas luchamos, y tú dices, ¿por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mi esposo no entiende? ¿Por qué mi esposo actúa de esta manera? Porque él tiene cautiva su mente, él está cautivo en su mente. Las potestades, los principales, esos gobernadores, mientras estos varones no tengan un encuentro con Dios, ellos están atestados de tantas ataduras, y tú dices el por qué esto y por qué mi esposo no cambia y por qué te haces esa pregunta. Pero cuando mejor aquí está la respuesta, porque ellos, todos estos gobernadores de las tinieblas, todas estas huestes espirituales de maldad, todos estos principados son los que los tienen atrapados a tu esposo. ¿Y cómo se van a romper esas ataduras? La oración, como dice mi esposo, doblar rodillas, clamar por el alma de tu esposo, pedirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo sea rompiendo esas ataduras, que clamar la sangre de Cristo. Que no nos cansemos de clamar hasta ver ese milagro, porque yo eso es lo único que podía hacer, levantarme de madrugada cuando a veces tenía unas cosas, unas guerras en mis sueños. ¿Qué hacía yo? Doblar rodillas, levantarme, orar y clamar y reprender, porque el enemigo se va a levantar con más fuerza a la hora que el milagro está a punto de suceder, que Dios está obrando. Se pone la guerra más fuerte, pero ahí es donde nosotros tenemos que orar más fuerte, meternos más fuerte con Dios, doblar más rodillas, ayunar, orar, llenarnos de la palabra, llenarnos de adoración, inundar la casa de la presencia de Dios. Pero si nosotros no nos llenamos de las cosas del Espíritu y vivimos en nuestra carnalidad, y en vez de eso seguimos peleando, reclamándole al esposo, haciendo complaint por cualquier cosa, de esa manera no vamos a poder ganar esa guerra que el enemigo nos hace, amados hermanos. Tenemos que someter nuestra carne y llenarnos de lo espiritual para poder vencer todas esas potestades en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice, y hasta ahí no vamos a quedar, dice, por tanto, dice en el 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estad firmes. Tenemos que ponernos esa armadura de Dios, y si quieres aprender más, puedes irte y puedes estudiar esta palabra, que es la armadura de Dios, porque no vamos a hablar de esto, pero dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Pero si nosotros no nos ponemos esa armadura de Dios, no nos vestimos de la justicia, de la verdad, de la santidad, no usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la oración, el nombre de Cristo, el nombre de Jesucristo que tiene poder, la sangre de Cristo, todas esas armas espirituales que Dios nos ha dado, no vamos a poder resistir, no vamos a poder estar firmes para poder resistir las acechanzas del enemigo. ¿Qué pasa cuando tu esposo llega? No es color de rosa. Vas a tener que luchar. Va a ser otra guerra espiritual donde el diablo va a luchar por el alma de tu esposo o de tu esposa. Pero el que esté lleno de Dios, si tú eres el varón que estás esperando ese milagro, tú te tienes que poner en la brecha por tu esposa para poder orar por ella, interceder por ella. Decirle al Señor, Señor, cubre a mi esposa, cúbrela, Señor, con tu Santo Espíritu, cúbrela, porque va a haber una guerra espiritual. Y nosotros a veces pensamos, ya regresó mi esposo, y lo queremos ver como un angelito cambiado, transformado, que es sumiso. No, el enemigo no va a estar aplaudiendo, como dice mi esposo, porque tu esposo ha regresado al hogar. Al contrario, él va a trabajar para hacerlo que se meta al fango de donde Dios lo ha sacado. Y este varón que ven aquí,
Él vino ya definitivamente a casa y Dios lo trajo y Dios cumplió la promesa que en la tercera vez que Él viniera se iba a quedar. Pero en ese proceso hubo un tiempo de que la otra persona manipulaba tanto la situación, lo hacía caer, lo confundía y le hablaba y le decía cosas al oído y le decía que hay trabajo. Mira, mientras mi esposo aquí no había un trabajo de los cuales él se pudiera sentir bien, porque todos los trabajos que le salían, él no se sentía cómodo. Allá le ofrecían todo del lugar de donde Dios, hasta el jefe anterior le llamaba, hasta para colmo el jefe, aquí te tengo el trabajo, vente, y eso no me ayudaba a mí, porque hasta el mismo jefe se lo quería llevar para allá. Y yo decía, Dios mío, ¿contra cuántas cosas estoy luchando? Allá le ofrecían todo en bandeja de plata, trabajo, dinero y todo lo que usted quiera. Pero la voluntad de Dios era que él estuviera aquí con su familia, con sus hijos, pero allá le ofrecían todo bien bonito. Y allí es donde son las artimañas del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que nosotros verdaderamente entender, mujer o varón, que no es fácil esta lucha, que no va a ser de la noche a la mañana, que aunque tu esposa o tu esposo regrese, que te prepares para luchar, para guerrear, porque hay cosas, dice, que no hay, que solo con ayuno y oración. A veces están llenos de potestades, como hablábamos de un versículo que habla Mateo 15, 19 al 21, no sé si lo puedes buscar por favor. Mateo 15, 19 y 21. A veces decimos, ¿por qué mi esposo está así? ¿Por qué mi esposo actúa así? Y estamos hablando de los esposos o de las esposas que un día conocieron a Dios y que un día anduvieron en el camino del Señor, y decimos, pero si él conocía de Dios, pero si ella conocía de Dios, se apartó y ahora parece de que está peor que cuando conocía a Dios. ¿Saben por qué, amados? Porque esta palabra no lo... 21. No, perdón, 12, Mateo 12, 43, 45, me equivoqué. 12. Y a veces nosotros queremos entender por qué actúan de esa manera. Si dicen, un día predicaba, un día cantaba en la iglesia, ¿y por qué ahora actúa de esa manera? Como que si nunca conoció a Dios. Y este versículo nos dice el por qué esas personas están peor que antes. 14. 12, 43, 45. Y a veces decimos, ¿por qué mi esposo se apartó de los caminos de Dios? Si hasta predicaba. Hay unos que hasta fueron pastores y ahora dejaron a su esposa y andan con la mujer extraña, y no entendemos el por qué. Esta palabra nos da la respuesta. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Imagínense cuál es lo que nos da a entender el Señor. No sé, ya la perdiste. ¿Qué es lo que nos da a entender el Señor? De que hay personas de que ya han conocido de Dios. Ya el Espíritu Santo ya había entrado allí. El Espíritu Santo limpió a ese varón o a esa mujer. Lo limpió, porque el Señor nos limpia, nos transforma. Pero dice la palabra de Dios que cuando el Señor nos limpia, de repente viene el enemigo, viene a probar. Vamos a ver, vamos a hacer una ronda para que un día fue limpiado. Dice que estamos limpios, pero dice que esos espíritus, dice, sale de la persona, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando llega el Espíritu Santo de Dios nos limpia y sale todos los espíritus inmundos de nosotros. Quedamos libres, pero dice que esos espíritus andan por los lugares secos buscando reposo y no lo hallan. Esos espíritus que un día salieron de nosotros, esos espíritus inmundos, el Señor llegó, nos limpió, nos transformó, nos liberó de esos espíritus, y esos espíritus andan allí en la atmósfera buscando un cuerpo, un reposo donde habitar, porque ellos necesitan un cuerpo para agarrar fuerza. Pero entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Van a regresar esos espíritus a ver cómo está nuestra vida, a ver si nosotros estamos verdaderamente llenos del Espíritu o llenos de nuestra carne. Y cuando ve
que esa casa está vacía, que ya no, ni el espíritu mora allí, porque ya nosotros a veces ya nos hemos perdido, ya andamos otra vez en nuestros deleites y pecados. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Quiere decir, aquí está vacío este corazón. Ya el Espíritu Santo ya no está aquí. Un día el Señor lo liberó, lo limpió y quedó libre. Pero de repente esta persona vuelve otra vez a caer en pecado y ya el Espíritu de Dios ya no mora allí. Y cuando está barrida, adornada, vacía y ya no hay nada ahí, los espíritus inmundos no tienen nada que se les oponga que vuelvan a esa vida. Entonces va y toma consigo, dice, ok, mira, aquel ya no hay nada, ya en su carne está vacío, no hay nada de Dios allí. Va, dice, y trae consigo a otros 7 espíritus peores, dice, que él. Y entrando moran allí. ¿Y cómo dice que llega a ser ese estado de ese hombre? Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El enemigo regresa a ver cómo está. Oh, aquí ya Dios ya no existe. Ya sacaste a Dios de tu vida, ya estás vacío. Ya andas en tu pecado y va y conquista 7 demonios peores. Y dice que vienen. Y vienen sobre esa persona de nuevo. Y su postrer, dice, y su postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. ¿Entiendes por qué? A veces dice, si conocía de Dios y predicaba y cantaba, pero un día se apartó, un día sacó a Dios de su vida. El Espíritu Santo se contristó por el pecado y ya el Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo se vaya, sino que nosotros lo contristamos cuando nosotros decidimos ya no buscar de su presencia, y viene, y ese estado del hombre vuelve a ser peor, porque otros demonios más fuertes llegaron a esa vida. Y por eso es que a veces ves la condición del hombre peor que antes, porque otra vez han sido enceguecidos por el pecado. Y podemos entender el por qué estos hombres o mujeres están peor que antes, porque demonios o espíritus más fuertes han llegado a su vida y están entenebrecidos de su mente y de su corazón, y por eso no podemos mirar un cambio en estas personas. Pero poderoso es Cristo, poderosa es la sangre de Cristo para que esas fortalezas en el nombre de Jesús caigan, y allá de nosotros, los que estamos parados en la brecha por ese varón o por esa mujer que se ha ido, es allí donde dice mi esposo, la oración, doblar rodillas, clamar, empezar a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo por fe declaro que mi esposo es libre, que todos esos espíritus que lo atormentan, que han venido a cautivar su mente, su corazón, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, por fe, que tú tienes poder para derribar esas fortalezas, esas fortalezas de adulterio, esas fortalezas de pecado, de fornicación, esos espíritus de mentira, esos espíritus de engaño. Y así es como nosotros, como varones o mujeres que están en la brecha, tenemos que empezar a clamar por la libertad de esos varones, por la libertad de estas mujeres que se han ido de casa. No es nada fácil, amados, hay que pagar un precio, el enemigo va a hacer y te va a hacer tambalear, y va a hacer de que nosotros a veces hasta perdamos la fe, la esperanza, pero poderoso es Dios para derribar esos gigantes que se han levantado en contra de tu familia, de tu esposo. Porque mi esposo, en ese proceso que vino, él fue atraído otra vez para allá y tuvo que ir, porque hasta yo le dije, ve, arregla esta situación, y yo lo dejé que fuera de donde Dios lo sacó, porque él tenía que ir a arreglar algo allá. Y yo me quedé con esa confianza, esa seguridad de que Dios iba a tomar el control de su vida, que Dios lo iba a traer, y me quedé tan en paz. Pero la sorpresa fue que el día que mi esposo dijo que iba a venir, no vino de regreso. Y empezó a turbarse mi corazón de una manera terrible. Señor, pero si tú ya habías prometido y ya el matrimonio ya iba bien, ya había una conexión, ya empezábamos a sentir esa conexión como esposo, ya él había empezado a ser más amoroso conmigo, más cariñoso, y yo sentía que Dios estaba obrando, y de repente se desconecta este varón de mi casa y se va al lugar de donde estaba la tentación. Era necesario que fuera, porque tenía que ir a entregar unas cosas allá y, como dicen, a liberarse de todo, pero lo atrapó otra vez el enemigo allá con la mujer extraña, lo atrapó, y yo ese tiempo sentía que se me venía todo encima de nuevo, pero en el momento Dios me decía,
no dudes. Si yo ya te dije que yo hice la obra, no dudes porque yo voy a hacer que tu esposo regrese. Y me recuerdo yo que el día que había dicho que iba a venir no vino. Entonces ese día yo me acuerdo que me levanté, él no durmió aquí esa noche. Y me acuerdo yo que al siguiente día yo me fui al trabajo como era normal. Y en la noche, antes de ese día, una noche cuando yo le dije, Señor, clamé y doblé mis rodillas y le dije al Señor en la noche, Señor, yo quiero que me muestres. Muéstrame, Señor, si mi esposo va a regresar o no. Muéstrame, Señor, porque yo no puedo estar con esa incertidumbre. Apenas habían pasado 24 horas y yo sentía una desesperación. Quería que Dios me respondiera. Que porque ese silencio, ya no supe de mi esposo, no me contestaba teléfono, ya no supe nada de él. Solo habían pasado 24 horas que se había ido de casa y yo no sabía nada de él. Y yo le clamé tanto a Dios y le dije, Señor, revélame si mi esposo va a regresar. Yo no quiero estar con esta angustia, Señor. Y si tú ya decidiste que él se quede allá de nuevo, solo dame paz, Señor, dame paz. Quítame esta angustia que hay en mi alma. Y me recuerdo de que yo me dormí y tuve una cosa horrible en mis sueños, que prácticamente el enemigo me decía que mi esposo no iba a volver. Y en ese entonces que yo me levanté a orar y le dije, le clamé, muéstrame, Señor, si mi esposo va a volver. Muéstramelo, Señor. Y en la madrugada me volví a dormir un poquito. Y saben, para testimonio, yo dormí y el Señor me mostró un sueño que mi esposo entraba por la puerta de la cocina. Y sentí esa paz tan tremenda de parte del Señor. Mi mamá había venido de visita a este lugar a visitarme. Mi mamá sabía todo lo que estábamos pasando. Y me dice mi mamá con una gran paciencia, mija, ten paciencia, confía en Dios que tu esposo va a regresar. Entonces yo le dije en la mañana, mamá, con una gran convicción, mi esposo va a regresar el día de hoy. ¿Hablaste con él? No, mamá, él no me ha respondido el teléfono, pero Dios me mostró que él iba a entrar por la puerta de la cocina y va a venir hoy, mamá, hoy va a venir. Y me dice mi mamá, ¿va a venir hoy? Sí, pero me fui con esa convicción al trabajo y estando en el trabajo, mi mamá me llamó y me dice, mija, ya no te preocupes, tu esposo ya regresó. ¿Qué fue esa vez que se quedó el vehículo de transporte? Se le arruinó el motor y terrible. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y lo mismo que ha hecho con nosotros, lo hará contigo. Imagínate que viene tu esposo restaurado, viene con un corazón dispuesto, pero tu mujer, ¿cómo está tu corazón también? ¿Está restaurado también o lo vas a tratar igual? Con rencor, con enojo, con falta de perdón. Es un proceso que no cuesta, quiero decir que cuesta. ¿A poco cuando estábamos niños y nos daban unos, allá en mi país había una medicina para la flu, para el catarro, se llamaba zorritones, hasta el nombre, imagínate. Como de zorrillo. Ajá. Y la medicina Fea. fea, ¿no? Mal sabor. Pero a la larga Hacía bien. nos curaba. Y el evangelio es el que nos cura. La palabra de Dios. La oración. Simplemente yo quiero dejarte esta palabra. Porque esta palabra me dio tanta esperanza. Y de ahí mi esposa que cierre. Pero dice Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Oiga eso. Gloria a Dios. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre todo aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que Dios hace, dice, y lo que hace Dios para que delante Él teman los hombres. Y aquí está la palabra que aquello que fue,
ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios por esa palabra. Dios restaura lo que pasó, como dice mi esposo. Ya lo que pasó, ya pasó. Y a veces si mencionamos cosas de atrás, amados, es para darle la gloria a Dios, para que usted sepa de dónde Dios nos sacó. No es para revolver el pasado, porque nosotros, amados hermanos, si a veces decimos cosas que hicimos en el pasado, no es para vergüenza de nosotros, es para vergüenza del diablo, porque no logró el propósito, no logró derribar nuestra familia. Y le damos gloria a Dios, porque todo lo que decimos, aún a veces las cosas malas que hemos hecho, amados, no es para avergonzarnos, sino que se avergüenza el diablo, porque él pensó que lo había logrado, pero Cristo venció y Cristo va a vencer en el nombre de Jesús. Va a vencer todos esos gigantes que se han levantado en contra de tu casa, de tu familia, de tus hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él es el que tiene que estar avergonzado, el enemigo, porque no logró el cometido, no logró derribar esta familia, no logró, y en el nombre de Jesús que no va a lograr derribar tu matrimonio, tu casa, tu familia, porque nosotros somos testimonio del poder de Dios. Mi esposo regresó esa vez, regresó, y yo venía en la noche, ya en la madrugada del trabajo, y mi esposo estaba allí, en la cama. Y yo venía con cuidadito porque no lo quería despertar, hasta me iba a ir a dormir a otro lugar, y él sintió. Y él parecía que venía como que si nada había pasado. ¿Y qué hice yo? Amados, no le reclamé nada. Nada le reclamé, nada. Yo me acuerdo de eso, que yo no le reclamé nada, guardé silencio. Nada, no le dije qué hiciste, por qué no viniste, creo que estuviste con esa mujer otra vez, porque sí lo estuvo. Pero miren, el Señor me dijo, me ponía en ese, solo trátalo con amor. Tú eres la esposa. Y ese día me acuerdo que mi esposo me dijo, tú eres mi esposa. Y eso me quedó marcado, porque como que hasta que Dios le hizo que me dijera esas palabras, que él no me dijo qué venía de hacer, pero él me recalcó, tú eres mi esposa, me dijo, tú eres mi mujer. Y yo dije, en medio de toda esa confusión, pues no eres mi mujer. No, pero en ese medio de confusión, Ay, Señor. pero en medio de tanta confusión, él mismo reconocía que yo era la que Dios le había dado a él. La verdad, yo no sé qué haría si Dios no me hubiera mandado a esta mujer. Yo estoy tan agradecido con él, por la mujer que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Y yo le digo a ella, si un día yo parto, creo que quisiera que partiéramos juntos, porque no quisiera dejarla sola. Y viceversa. Nadie nos queremos ir sin el otro, porque pero Dios el sabe. tiempo avanza y pues ya llevamos mucho tiempo, y aquí se va a frizar la cámara porque ya está sintiendo. Ya se siente el frío. Uh-huh. Pero para cerrar, después de esa vez que mi esposo regresó, esa lucha que yo le digo que hasta se arruinó el autobús, él venía en autobús, porque él se fue en carro, fue a dejar un carro que tenía que ir a dejar, y se regresó en autobús, y vino bien noche acá. Y miren, vino, estaba en cama, yo no le reclamé nada, no era una mujer que le hacía pleito por las cosas, me quedaba callada. ¿A dónde crees que yo iba y desahogaba mi frustración y todo el dolor, la tristeza? A los pies de Cristo. Eso es el secreto. No te desahogues con ese varón, no le grites todo lo que piensas o lo que sientes. Ve y dile al Señor cómo te sientes. Ve y habla con Dios, y Él te va a dar paz, Él te va a dar sabiduría, Él te va a decir, momento, no digas nada. Y yo lo que aprendí es a callar y ir al Señor, en vez de decirle a mi esposo todo lo que yo sentía y lo que yo iba al Señor, y el Señor era el que me daba paz, me daba tranquilidad. Y desde esa fecha, amados hermanos, hasta el día de hoy, nunca más mi esposo se volvió a ir. ¿Saben qué? Empecé yo a orar, y cuando mi esposo regresó, empezamos otra vez a sentir una conexión más fuerte. Poco a poco fue el Señor sanando eso, hasta el punto
de que esa mujer se cansó porque llamaba y llamaba y llamaba, se hacía pasar por trabajadores de la Coca-Cola, por muchas personas se hacía pasar con tal de caer y que mi esposo respondiera a la llamada. Pero saben que un día mi esposo se cansó de ese acoso, de esa manipulación, y un día me dijo él: ya no quiero más recibir llamadas, ya no quiero más contestar el teléfono. Mi esposo se cansó de ese acoso. No era ella, sino que era el enemigo, de ese acoso del enemigo. ¿Y saben qué? Hasta que mi esposo él solo decidió: no quiero más contestar el teléfono, no quiero más hablar con esa persona. Hasta el punto que mi esposo no quería responder el teléfono, después quedó con fobia, que no quería responder para nada. Sonaba el teléfono y él nunca lo contestaba porque él quedó como cansado de esa manipulación. Entonces allí el Señor él cerró esa puerta. Él cerró esa puerta, amados hermanos, ya no contestó más el teléfono y empezamos a tener vida propia, y allí Dios empezó a obrar, y desde entonces han pasado ya, eso fue en el 2005, ¿cuántos años serían hasta ahorita? 17 años desde que Dios hizo esa obra, y para la gloria de Dios somos el fruto de ese proceso. No fue fácil, amados, porque cuando ya Dios nos restauró, habían cosas en cada uno de nosotros, cosas que todavía no me gustaban de él, cosas que estorbaban un poquito, no tenía nada que ver otra persona, cosas de carácter, de actitudes, cosas que teníamos que ir moldeando. Pero miren, Dios ha ido obrando y obrando y obrando, y por eso damos gloria a Dios. Porque se va a ir la luz del sol. Amén. Y para la gloria de Dios, ese es el testimonio. ¿Qué pasó cuando mi esposo regresó? ¿Y qué pasaría si tu esposo regresa? Para que tú lo tomes como algo, como un aprendizaje. Sé que cada caso es diferente, pero puedes aprender algo de todo lo que te hemos hablado. Amén. Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Ni de ello se añadirá, y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Gloria a Dios. Aleluya. Cerramos con eso, amados hermanos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos permites estar bendiciendo, Señor, la vida de muchos hermanos allá al otro lado de la pantalla. Que estas palabras, que estos testimonios, Padre, hagan un efecto, Señor, en los matrimonios. Creemos con todo nuestro corazón que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y que lo mismo que tú has hecho, Señor, con nosotros, lo harás en cada corazón contrito, Padre, que clama a ti con un corazón, Padre, sincero. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo, Señor. Bendecimos a mis hermanos, Padre. Y te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos, amados hermanos. Espero de que el Señor, por medio de este video, el Señor les hable y que usted puede tomar en cuenta, porque nosotros, estas no han sido palabras, sino lo que nosotros hemos vivido, hemos experimentado. No son cuentos que nos contaron, es lo que vivimos en la vida real, cómo Dios lo hizo, para que usted, cuando llegue su esposo, se pueda acordar de algunos consejitos. Dios obra de diferentes maneras en cada familia, pero si de algo puede servirle este testimonio, pues tómelo en cuenta, y que sea Dios guiándolo con ese varón, dándole la sabiduría a usted como mujer y a usted como varón, para poder actuar de la manera correcta con esa esposa. Amén. Así es que nos vemos, primeramente Dios, en otro video. Que el Señor les bendiga. Les enviamos un abrazo, y estamos ya con un frío, ya se fue el sol y estamos con un gran frío. Y con esto vamos a cerrar. Su amiga y su hermana Sonia. No sé si el hermano Humberto ya no se va a poner en cámara, pero Dios les bendiga. Hasta pronto.